lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Diga la iglesia. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Este 2021, dígale a Él. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dígalo una vez más, tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor Jesús. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Santo es tu nombre, Jesús. Digno eres de recibir la gloria. Digno eres de recibir la honra. Digno eres de recibir la alabanza y la adoración. Tú tienes el control de todas las cosas, porque en ti fueron creadas, Señor. Y hoy en este día, en esta tarde, nos rendimos delante de tu presencia. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Amén. Tome asiento. Bienvenido a la casa de Dios. Hoy en este día domingo, la verdad que es una bendición, como dice su palabra. Qué bueno que es que los hermanos estén juntos y en armonía. ¿Cuántos quieren bendición? Entonces nos ponemos de acuerdo en la alabanza, en la adoración, porque su palabra dice que bueno que estén los hermanos juntos y en armonía, porque ahí vendrá bendición y vida eterna, dice su palabra. Hoy damos también la bienvenida al pastor Claudio, la pastora Cristina, a su hija Juliana. Son de la provincia de San Juan. Puede ponerse de pie, pastora. Bienvenidos a este lugar. Espero conocerlo un poquito más. Nos alegramos que esté compartiendo con nosotros, con su hija.
Bienvenidos a esta ciudad de Calafate. ¿Están de vacaciones? Amén. Bienvenidos aquí a la casa. Gracias por compartir. Si tenemos un micrófono, quisiera que el pastor pueda venir un momento, pueda saludar a la iglesia. Amén. Bienvenido, pastor. Dios me lo bendiga. Venga aquí arriba porque ahí está. Bueno, los bendecimos de la provincia de San Juan. Hace un año que partimos de aquel lugar trayendo a Juliana y a su marido Ezequiel, que están... Perdón, no me lo anotaron. Bienvenido, Ezequiel. Llegaron tarde, no había que anotarlo. Okay. Pero en realidad trajimos, el Señor nos trajo con un propósito, eran Amén. parte de nuestra banda en San Juan. Dios desprendió de nuestra vida algo muy precioso. Cuando nuestros hijos se van, cuando parten a su destino y los bendecimos. Aleluya. Fue un año espectacular, fue un año donde vimos la gloria de Dios en su vida, en una pandemia, en una situación muy complicada, en una provincia donde estaba aislado, donde no tenían trabajo, pero la mano de Dios obraba en cada uno de ellos. Lo que hoy venimos a hacer a este lugar es simplemente traerles los hijos que le pertenecen a Dios. Amén. Volverlos a presentar, saber que nosotros podemos estar a la distancia, pero ellos necesitan congregarse, ellos necesitan de la palabra de Dios, ellos tienen que estar congregados permanentemente. Por eso te bendecimos, iglesia, te bendecimos porque sabemos que tenemos propósito. Ese propósito es grande, ellos para nosotros es un tesoro muy preciado. Por eso mismo. Y este no fue un año muy fácil para nosotros. Ellos perdieron a su abuela en este año. Fue un año muy duro, pero fue un año donde la mano de Dios se movió. Por eso te bendecimos, iglesia. Lo bendecimos, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Pastor, la bendición. Ya nos vamos a juntar y charlar un poquito. Amén. Dios te bendiga. También doy la bienvenida acá. Mire, todavía puedo ver, por allá la veo a Odette, a Ramón, que se tomaron como 6 meses de vacaciones por Buenos Aires, por allá. Amén. Dios los bendiga. Siempre conectados también con la casa. La verdad que Dios también los guardó en auto. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, fueron y vinieron en auto. Sabía que fueron, no sabía si volvieron en auto, pero es una bendición. ¿Cómo, hija? Amén, gloria a Dios. No, mire, pensé que eran 6. 9 meses, o sea que salió a luz ahora, ya volvió. Amén. Gloria a Dios. Dios los guardó, siempre conectados. La verdad que nos sentimos bendecidos, los amamos. Así que en este momento, bueno, vamos al servicio de las ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Quisiera compartir el Salmo 139 que compartí en la reunión de esta mañana. En el servicio general hablamos sobre la visión. Hoy a las 10 de la mañana estuvimos compartiendo sobre lo que es la visión. Pero quisiera que usted sepa cuál es la visión de Dios para su vida, o cuál es la visión que Dios tiene de usted. Dice así, versículo 13: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo quiero decirte, iglesia, en este día, en esta noche, estamos celebrando mes de primicia, honrando al primero. Pero queremos saber
o debemos saber, mejor dicho, que a quien nosotros honramos es a nuestro Creador, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que escribió la historia de nuestra vida desde el principio hasta el final, que quiere que usted y yo nos movamos en el propósito y en el diseño de Dios. ¿Sabes qué? Hoy compartí en esta mañana, muchas personas tienen sueños, pero Dios nos enseña que con sueños no se construye, se construye con visión. Usted puede ser un soñador y puede soñar y decir, bueno, este año 2021 voy a hacer tal cosa, voy a estudiar, me voy a preparar, voy a edificar, voy a plantar árboles, voy a hacer esto, y está soñando. Pero ¿sabes qué? Con sueños no se edifica. Lo que Dios quiere, que este tiempo usted pueda edificar con la visión. ¿Qué significa esto? Cuando José, dice la escritura, tenía sueños, pero el sueño de él era que las espigas se inclinaban, todas las espigas de su hermano se inclinaban ante él. Él soñaba que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él, pero nada había pasado. Pero cuando de repente terminó en el pozo, comenzó un proceso. Dice que después fue vendido como esclavo, y ahí comenzó el proceso de Dios en una visión. Ya no era un sueño, sino ya comenzó el proceso de la visión. Ya se transformó en el mayordomo de la casa de Potifar, y todo lo que él hacía, dice la palabra, prosperaba. Después injustamente terminó en la cárcel, pero ahí en la cárcel también prosperaba. Después de la cárcel Dios lo saca y lo traslada como segundo en toda la tierra de Egipto. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez si José se quedaba en la casa de su papá, solo sería un soñador. Pero cuando comenzó el proceso, comenzó una visión. Por eso que Nehemías también, un hombre que tal vez cuando recibió la noticia de Jerusalén, que sus muros habían sido derribados, que sus puertas habían sido quemadas, tal vez también pensó y empezó a soñar: qué lindo sería poder ir y levantar los muros de Jerusalén, qué lindo sería levantar y restaurar las puertas de Jerusalén. Pero todo era un sueño, todo era una oración, pero él no era nadie más que un esclavo y el copero del rey. Y en ese entonces usted no podía tener cara larga ante un rey. Usted no podía presentarse ante el rey de mala gana. Imagínese que en ese momento el rey ve el rostro triste de Nehemías y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Y él le comienza a contar lo que estaba pasando, y automáticamente ahí comenzó la visión. Nehemías terminó siendo enviado para restaurar los muros, restaurar las puertas. Pero una de las cosas que también restauró fue el sacerdocio en Jerusalén. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que Dios tiene para nuestra vida siempre es con propósito. Nuestro destino está en el Señor. Si yo entro y camino en la verdad de Dios, todo lo que Dios decidió para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Así que hoy en este día quiero animarte en el nombre de Jesús a que puedas conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuál es la circunstancia ni la adversidad que estás viviendo hoy, pero sí puedo decirte en este día que Dios tiene propósito para ustedes. Y este año, el año que pasó, tal vez usted dijo: no pude progresar, no pude hacer nada. Pero hoy, este año, usted tiene que tener una visión. Hoy en la mañana pudimos enseñar y predicar. Seguramente vamos a poder pasar en estos días otra vez el mensaje, o pida el mensaje, porque yo quiero y entiendo que esta palabra trae revelación. Cuando un hombre de Dios, una mujer tiene visión, todo lo que hace en la vida, una visión, ¿qué hace? Una visión es la provisión de Dios. En una visión está lo que usted necesita. Pero si no hay visión, dice Proverbios 29, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, el pueblo no tiene dirección. Por eso que usted y yo necesitamos una visión. Hoy toma tu ofrenda en el nombre de Jesús y vamos a honrar a nuestro Creador. Vamos a honrar a aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Padre celestial, en esta hora honramos y bendecimos tu nombre. Digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la honra,
digno eres de recibir la alabanza y la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, que en este día sea revelada la visión para este 2021 en cada uno de tus hijos. Queremos salir del sueño y ser trasladados a la visión. Queremos edificar en este tiempo en la visión. Queremos ver tu mano de poder respaldando cada instante de nuestra vida. Como dice esta palabra, Señor, cada día, Señor, tú escribiste en ese libro de vida lo que es la historia de nuestra vida. Por eso te honramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrendamos. Hijo, Félix. Aleluya. Cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo que ha preparado Dios. Somos el remanente, movimiento para toda la tierra. Cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo que ha preparado Dios. Somos el remanente que carga el movimiento para toda la tierra. Es un movimiento y todo incluido, veremos señales, milagros y maravillas. Es un movimiento y todo incluido, iglesia despierta que llegó tu avivamiento. Es un movimiento y todo incluido, veremos señales, milagros y maravillas. Es un movimiento y todo incluido, iglesia despierta que llegó tu avivamiento. Aleluya. Denle un fuerte aplauso. Amén. Tome asiento. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos están listos? Amén. Yo estoy preparado para compartir esta palabra con ustedes en esta noche. Es una palabra que tiene como título Tu provisión y tu proveedor. En este mes de primicias, una de las cosas que entendía es que tenemos que tener visión. No solo trabajar, no solo tener sueños, sino comenzar a trabajar la visión. Porque toda visión que Dios pone en nuestro corazón es porque primero nació en el corazón de Él. Por eso que con cada visión que Dios pone en nuestro corazón, cuando estamos ligados a la visión de Dios, como Dios le habló a Habacuc y le dijo, escribe la visión. Si algo entendimos en ese pasaje de Habacuc capítulo 2 verso 2, es que una de las cosas que tenía que suceder es que él tenía que escribir la visión de Dios para que pueda leerse de corrido. ¿Lo tenemos el pasaje, hijo? Amén. Habacuc 2:2. Y ya vamos a ingresar. Esto es parte de lo que compartimos en esta mañana. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que la leyere. Versículo siguiente. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Una de las cosas que sucedía es que Dios le dice a Habacuc, escribe la visión que te voy a dar. ¿Por qué? Porque la visión comenzó con Dios. La visión de Nehemías era la injusticia, pero Dios le estaba diciendo que el justo por fe vivirá. En la visión de Dios había un panorama totalmente diferente al panorama que Habacuc estaba viendo en ese momento. Por eso que en este día quiero compartir con ustedes esta palabra. Si usted tiene una visión que ha nacido en el corazón de Dios, le puedo asegurar que Dios cumplirá ese propósito en su vida. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Este mensaje, tu provisión y tu proveedor. Dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto del sur.
y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Diga conmigo: los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto nos cuenta la historia que el pueblo de Israel, en el capítulo 14, cuenta que el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo y venían de una victoria extraordinaria. Imagínense, ellos venían viendo la mano de Dios de una manera sobrenatural. Vieron cómo Dios rompió las ruedas de los egipcios. Vieron cómo los egipcios, quien les perseguía al pueblo, de repente ya no le iba a perseguir más. Cuando dice terminaron de cruzar, una de las palabras de Dios fue: mira este pueblo que hoy te persigue, porque esa es la última vez que lo vas a ver perseguirte, porque aquí se termina. El oprobio de Israel se estaba terminando. La esclavitud de Israel se estaba terminando. Lo que había durado 430 años de esclavitud se comenzó a terminar. Y dice la escritura que María sacó su pandero, y algunos seguramente sacó algún tamboril, y comenzaron a cantar un cántico algo parecido a esto que los hermanos van a cantar. Imagínense la victoria, viendo a los enemigos del Señor derrotados. Es bien viejita la canción. El pastor seguramente se debe acordar. Algunos de los jóvenes ya ni saben esta canción. ¿Cómo es, la pastora? Echó a la mar a los perseguía. ¿Cuántos se acuerdan eso? Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Ese era el quien los cántico de perseguía. Israel. Jinete y caballo, echó a la mar. ¿Cómo? Echó a la mar. ¿Se imagina eso? Los carros Era un del avivamiento ese día. faraón. Hey, hey, la 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 la. ¿Cómo era? La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Aleluya. Ese era el cántico de avivamiento que había. Amén. Me río porque hoy a la siesta, bueno, nuestro tecladista es viejito, tiene pinta de joven, no, pero ya tiene años en el Señor, y años también. Comenzamos juntos esta casa, pero imagínense, bueno, eran las canciones que cantábamos al principio, ¿te acordás? Este mes que viene estamos cumpliendo 13 años. Amén. En 13 años Dios hizo cosas extraordinarias, como entre esas poder comprar este predio, esta propiedad, y construir, y seguimos construyendo y seguimos edificando. Ya hemos comprado todo el piso, para los que no saben, todo el piso completo, todo un mármol hermoso para aquí, para la iglesia. Así que hemos visto la mano de Dios. Pero bueno, imagínense ese avivamiento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero de repente tuvieron 3 días de camino. Moisés, María cantaron, Aarón cantaron, el Israel cantó. Vieron a los enemigos ser destruidos, pero necesitaban la provisión de agua. Y dice la escritura que comenzaron a caminar.
Y comenzaron el primer día. Yo creo que, si me permite soñar un poco, yo creo que el primer día era algo así como, ¿viste cómo cayó el carro ese? El que venía el general, el que venía, el que siempre nos daba latigazo. Yo lo pude ver, vos lo viste. Y seguramente el primer día era contar las maravillas de todo lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios había hecho. El segundo día, el calor seguía, pero seguramente algo de reserva tenían y seguían bebiendo el agua de sus cántaros, de sus cantimploras. Pero llegó un momento que seguramente, esto es un pensamiento, comenzó la preocupación ya el tercer día de camino y no pasa nada. Pasó la mañana y tal vez no pasaba nada, y empezaron a decir, ya no estamos preocupando, ya no hay más agua. Pero hasta que llegaron al lugar, y llegaron a ese lugar que se llamaba Mara, o le pusieron, mejor dicho, Mara. Usted imagínese a los primeros que vieron a lo lejos el agua, empezaron a decir como algunos, ¿verdad? El que están en el agua dice, ve la tierra, dice tierra. Yo creo que estos que estaban buscando agua decían, allá agua. A los niños corriendo, a los jóvenes, a los que más delgaditos corriendo, una maratón para quien llegaba primero y zambullirse en esas aguas. Pero ahí la decepción. Llegaron al lugar y se encontraron que las aguas eran amargas. Qué tremendo, ¿no? Una fuente de amargura. Por eso dice la escritura que le pusieron como nombre Mara. Pero esa decepción que ellos comenzaron a experimentar estaba dentro del propósito de Dios. Porque Dios nunca hace nada sin antes tener un plan y un propósito. Las aguas amargas eran parte del plan de Dios. Y así podemos decir que aun cuando pudieron tomar y quisieron tomar las aguas, y no, era imposible porque se transformarían en aguas mortíferas. Pero es ahí donde dice la escritura que Dios siempre está en el control de todas las cosas. Cuando Dios se hace cargo y cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, siempre se hará cargo de todas las cosas. Dios le había dado la visión a Moisés y le dijo, mira, yo te daré la provisión, te daré todo lo que necesitas. Vas a rescatar y librar al pueblo de Israel. Los llevó por el desierto hasta encajonarlos en cierta manera. Delante tenían el mar, a los costados tenían montañas, atrás tenían al faraón y todo su ejército. Pero era plan de Dios, porque decía Dios, si se van por el otro camino van a retroceder. Pero Dios quería mostrarle que Él ya tenía destinado el camino para sus vidas. Por eso yo creo que el destino y el propósito de Dios siempre están marcados. Esos lugares como Mara son parte de nuestro propósito y son parte del propósito y del plan de Dios. Por eso que Dios dice, y los probó. Pero comenzaron, dice que el pueblo de Israel comenzó, cuando vio que las aguas eran amargas, automáticamente comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, comenzó a criticar y comenzó a pensar que ya Dios no estaba con ellos. Y dice que de repente fueron y se quejaron ¿ante quién? Ante Moisés. Porque ante la decepción de lo que ellos estaban viviendo, lo primero que hicieron fue quejarse. Y si leemos el pasaje, dice que el pueblo se empezó a quejar y comenzó a murmurar. Dios estaba viendo el corazón que el pueblo tenía. Dios lo estaba llevando a un destino glorioso que era la tierra prometida llamada Canaán, tierra que fluye leche y miel. Hoy en día usted y yo tenemos una Canaán celestial donde también Dios dice hay una vida eterna.
y vamos camino a esa vida eterna. Estamos caminando hacia ese Canaán. Pero ¿sabes qué? Dice que las aguas estaban amargas, comenzaron a murmurar. Y aquí vemos algo. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Cuando las cosas no se dan como a nosotros nos gustaría. Cuando las cosas no salieron como queríamos. Para ellos decir en ese momento, Dios nos libró, vimos la mano de Dios como abrió el mar en dos. Yo me imagino que cuando vieron las aguas también dijeron, ese es mi Dios proveedor. Abrió el mar, cruzamos en seco, me exterminó a nuestros enemigos, y estaban viendo el agua y decían, también nos ha provisto de agua. Pero cuando se llegaron ahí, la decepción, no salió como yo quería. De repente vives tiempos de avivamiento, como el que cantábamos recién. Tiempos de avivamientos donde hemos visto a Dios sanando nuestro cuerpo, donde hemos visto a Dios sanando nuestra alma, donde hemos visto a Dios reconciliándonos con Él. Pero hemos visto tantas cosas que muchas veces después que vemos un lugar como Mara, comenzamos a quejarnos y a murmurar. Pero hoy quiero mostrarte que en el plan de Dios siempre está la provisión. Había un árbol, un madero, dice la escritura, y que Dios le dice, mira ese árbol que está allí. Porque lo que primero hizo Moisés fue comenzar a no quejarse. Moisés no se quejó con Dios. Moisés no criticó a Dios. Moisés no castigó con sus palabras al pueblo, sino que dice, Moisés oró a Dios. Y ahí está el secreto entre el corazón de Moisés y el corazón del pueblo. ¿Qué harás ante una circunstancia como Mara? La decepción te hará quejarte. La decepción hará que critiques, que murmures contra Dios, que murmures contra la iglesia, que murmures contra Cristo. O hará que esa circunstancia usted levante los ojos a los cielos, como dice David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. No dará mi pie el resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Qué haremos ante una circunstancia? Tal vez ese árbol llevaba 1 año plantado ahí, 2 años, 100 años, 200 años, 500 años, no lo sabemos. Pero el árbol representaba la provisión que Dios ya tenía preparado antemano. Dios ya tenía la provisión ante la circunstancia adversa que el pueblo de Israel iba a vivir. Por eso Dios le dijo a Moisés, mira ese árbol. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hacía ese árbol ahí, en medio de ese desierto? A veces, lamentablemente, no nos damos cuenta que Dios está empezando a formarnos. Dios está empezando a formar a su pueblo. En este caso vemos como Dios le estaba comenzando a formar, como a muchos de ustedes, como a nosotros. Comenzó a formarnos. Y entonces compartía con uno de los de aquí de la casa y le decía, mira, una de las cosas que yo entendí, y le hago una pregunta ante una circunstancia difícil y adversa que estaba viviendo hace unos días, y le pregunto, hijo, ¿cuántos años llevas en el evangelio sirviéndole a Dios? 3 años. ¿Y cuántos años llevas en el mundo haciendo lo que se te dio la regalada gana? Perdón si digo así. 37 años. O sea que 37 años de tu vida hay que sacar de ese corazón. Hay que transformar esos 37 años. Y tal vez en 3 años nosotros queremos estar en la tierra prometida con un daiquiri ahí bajo la palmera, en un buen sillón, bajo la playa, y estar todos gozosos. Pero de repente Dios te dice, necesito trabajar tu corazón. Y entonces las pruebas que estás viviendo hoy
son parte del proceso para que tu corazón sea transformado. Tal vez usted lleva tantos años de cristiano, pero todavía siempre viste la provisión, pero nunca tuviste un encuentro con el proveedor. Siempre viste la provisión, como le pasó en un caso, dice la escritura que Dios, Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer a esta multitud. Y ellos dijeron: ¿cómo? No, con 200 denarios es imposible. Felipe se levanta y dice: aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y 5 panes y 2 peces. Y dice que Jesús bendice y da de comer a una multitud. La multitud vio la provisión, pero ¿cuántos conocieron al proveedor? Entonces estamos tan acostumbrados a siempre ver provisiones, que el mar se abra en 2, que la nube te acompañe durante el día, que la columna de fuego te acompañe durante la noche. Ver cómo la provisión de Dios estaba cuando vinieron las 10 plagas sobre Egipto. Pero estamos acostumbrados a ver la provisión, pero no al proveedor. Y en el proceso, lo que Dios está trabajando es que tengamos un encuentro con el proveedor. Porque algo sucede. ¿Qué hacer con esa decepción, verdad? Dice verso 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol. Antes de una queja tiene que haber un clamor. Y el clamor tiene que ser el clamor del corazón del Padre, el clamor del corazón de Dios. Ese debe ser el clamor. Porque cuando uno clama conforme al corazón de Dios, cuando uno clama conforme al corazón del Padre Celestial, usted va a tener un encuentro con el proveedor. Yo no necesito tener la provisión, yo necesito conocer al proveedor. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Entonces, hubo una respuesta de parte de Dios. Ante ese clamor sucedió lo inesperado. Y dice que lo inesperado que sucedió era una revelación. ¿Sabes qué? Cuando estás quejándote, cuando estás criticando, cuando te estás enojando con Dios, con la iglesia, con todo lo que te rodea, con tu familia, lo que estás impidiendo es que haya una revelación. ¿Por qué? Porque Moisés nunca se imaginó que un árbol que estaba plantado quién sabe cuántos años, una rama de ese árbol podría transformar las aguas amargas en aguas dulces. ¿Por qué? Una revelación sucede cuando usted deja de quejarse y comienza a levantar una oración. Lo inesperado va a suceder cuando quitamos la murmuración y la queja, el chisme, la vanidad, el orgullo de nuestros labios, y comenzamos a levantar un cántico a Dios, comenzamos a levantar una oración a Dios. Es ahí donde viene la revelación, la realidad. La provisión de Dios estaba frente a sus ojos, pero faltaba revelación. A ti te digo que estás escuchando a través de los medios y estás en este lugar. La respuesta a tu vida, a esa situación económica, a esa situación de enfermedad, a esa situación matrimonial, a esa situación laboral, la respuesta está delante de tus ojos. Pero si te quejas no lo ves. Lo tenemos ahí adelante, Darío, pero no lo vemos. ¿Y qué hace este árbol acá? Ah, qué sé yo. Pero si hubieses orado, eso que estabas viendo era una revelación, algo inesperado. La revelación jamás llegará entre la queja. Si quiere tomar nota, la revelación de Dios llega cuando le buscamos en oración.
Quien se queja y murmura recibe desesperación, porque el pueblo se comenzó a desesperar, comenzó a desesperarse porque no sabía qué hacer. Quien ora en medio de la aflicción obtiene la respuesta de Dios. Dios tiene lista una revelación para ti que te va a sacar del problema, una revelación que te dirá lo que tienes que hacer para cambiar una circunstancia. ¿Sabes que el testimonio de una hermana decía: yo no tenía ya para comer, pero de repente tenía algo delante de sus ojos que no sabía qué era, pero cuando oró le vino la idea creativa, y esa idea creativa le sacó del pozo de la desesperación, le sacó del tiempo del valle de oscuridad. Y ahí es donde empezamos a conocer lo que el salmista David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabes qué? En el valle de la desesperación, en el valle de la oscuridad, tal vez no podemos ver, pero ahí estará la mano de Dios. Siempre Dios está en el control de todas las cosas. Aunque la decepción llegó, algunos esperan un milagro creativo de una manera sobrenatural, y como no viene como nosotros queremos, pareciera que ya se terminó todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? Orabas: Señor, te pido, Señor. Estaba usted trabajando en ese trabajo y usted estaba orando: Señor, te pido, Señor, un aumento de sueldo. Y de repente te echan del trabajo. No vino como yo quería. Usted decía: Señor, él le oraba a su auto que estaba en medio viejito: Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, me des un nuevo vehículo. Gracias te doy por este. Te chocan el auto. Porque a veces queremos creemos que todo lo que pedimos va a venir de la manera que nosotros pensamos. ¿Cómo se imagina usted que Israel, al ver las aguas, que wow, qué tremendo que es nuestro Dios? Pero cuando probaron, anote esto: la fe desata el poder de Dios. Aquí vamos a ver algo maravilloso de parte de Dios. Dios le dice a Moisés: ¿ves ese árbol? Bueno, ese árbol tienes que cortar ese gajo y tirarla a las aguas, y las aguas amargas se transformarán en aguas dulces. Tal vez Moisés pensó en ese momento: ¿qué ingrediente tiene un árbol para transformar las aguas en agua dulce? Que yo sepa, científicamente, creo, no lo estudié, pero creo que ninguna rama puede cambiar un agua salada en agua dulce. Perdón, un agua amarga en agua dulce. Pero no se trataba de si tenía o no tenía los ingredientes. Diga conmigo: se trata de un acto de fe. Cuando vinieron los hijos de los que vivían en Jericó, vinieron a Eliseo y le dijeron: Eliseo, la tierra en donde estamos es realmente el lugar, es realmente bueno, la ciudad es hermosa, pero sucede algo: las aguas son amargas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo dice: tráiganme una vasija, carguen sal y lleven a las aguas. Y desde ese momento, que yo sepa, la sal no tiene ni un ingrediente místico, así o natural o científicamente, que pueda cambiar las aguas de amargas o salada a dulce. Pero la fe sí. La fe sí. Por eso que cuando viene una revelación,
¿Habrá alguien con fe para recibir una revelación? Porque cuando usted está en la murmuración, en la queja, por Dios no te puede dar una revelación porque no hay fe. Pero como en el caso de Moisés, él oró a Dios, estaba en comunión con Dios, y de repente Dios le dice: corta ese gajo, tira las aguas y se van a transformar. Yo, un hombre de fe. Habrá alguien en esta noche que, a pesar de la circunstancia, cuando tenga una revelación, va a tener la fe para creer en lo sobrenatural. Si usted lo cree, recíbalo en este día. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios está delante de ti, pero muchas veces no lo puedes ver, porque Dios es un Dios que hace cosas muy locas. A Dios no lo podemos entender de manera racional, sino que a Dios se lo entiende de manera espiritual. ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden discernir lo que es de Dios, pero los que se mueven conforme a la carne, dice que no pueden discernir ni entender lo que es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede entender? Porque las locuras que Dios dice solo se les reciben con fe. ¿Cuántas locuras? En breve, algunos tal vez no saben la historia. Cuando íbamos a comprar este terreno, 6 meses antes, hace 10 años atrás, la iglesia tenía en ese momento 3 años, y en una noche de oración estábamos congregados en un alquiler y estábamos orando, y el Espíritu Santo me dice: dentro de 6 meses viene el terreno propio para la iglesia, y tengo una visión donde veo la cuadra llena de autos. Y en ese entonces había un Renault 19 y había solamente un Peugeot 504 viejito, los 2 autos, uno era el mío, otro de otra hermana, y nadie más tenía autos. Y entonces, en la euforia, así como algunos me conocen, dice el Señor que de aquí a 6 meses había tiempo. Una palabra profética determinada en un tiempo, esperando que Dios abra una temporada dentro de ese tiempo. Pasaron los días, pasaron los meses. Con la pastora salíamos después de trabajar, ella agarraba el mate y salíamos en el auto a recorrer, buscar terrenos. El Señor nos dijo de aquí a 6 meses, así que todos los días salíamos a buscar y no encontramos. Tipo 4.º mes, 5.º mes, Señor, ya se está cumpliendo, y los hermanos estaban: pastor, falta 1 mes para que el Señor nos dé. ¿Y qué pasaba? Todavía no había nada. Ahora, si yo les cuento que andaba buscando terreno con plata, es una cosa, pero comprar terreno sin plata es otra cosa. Era fe. Cuando llegó el momento, y le estoy hablando de fe, ¿por qué? Porque la iglesia necesita saber dónde está. Está en un lugar que fue edificado bajo la base de la fe y de creer en el Dios sobrenatural. Llegó el momento que nos comentaron de este terreno. La persona nos llamó contenta por fe a hablar conmigo a la iglesia, porque creía que le íbamos a comprar así de manera efectiva. Y se encontró con un hombre que le dice: mira, no tenemos plata, no tenemos dinero, pero ese terreno lo queremos porque Dios nos dijo que ese lugar sería un lugar para edificar la casa de Dios. Y comenzó así: pero tenés que tener algo de plata. No hay plata. Te podemos pagar el precio de un alquiler por el terreno. ¿Y sabes qué? Llegó un momento en el cual estábamos haciendo, eso fue como en un mes, como un par de reuniones, como 10 reuniones, que no, que sí, que no, que sí, que tanto, que no tanto, y no había, no hay. Y hasta que dijo: bueno, está bien, vamos a hacerlo así como decís, la cuota de tu alquiler a cambio de la propiedad. Y yo en ese entonces, ahí Darío, que creo que Darío, no, ya Alejandra estaba, o Darío de tesorero, apenas pagábamos el alquiler, raspando. Incluso habíamos puesto fecha de pago día 20 y en vez del 1 al 10, del 1 al 20. Pero empezó a suceder lo sobrenatural. Una palabra que sale de Dios
en revelación necesita de un hombre, de una mujer de fe. Porque si no hay revelación, no se podrá, si no hay fe, perdón, no se podrá desatar esa revelación. Y sucedió lo siguiente, que llegamos al punto que le tuvimos que decir: mira, no tenemos dónde congregar. Si te pagamos el alquiler, no tenemos dónde congregar a la gente. Si no tenemos dónde congregar a la gente, no tenemos cómo pagarte el terreno. ¿Tendrás algún galponcito por ahí que no uses? Y me dice: tengo un galponcito. Y era todo lo que ve usted de color azul. Ese era el lugar de la iglesia que iniciamos. El hombre dice: tengo un galpón de chapa, techo parabólico. Y me dice: te sale tanto, agregámelo a la cuota. No, me dice: tengo que pagar quien haga los pisos, quien levante las paredes de chapa, el soldador, el techista. Y no hay otra. Y es más, cuando termines de edificar, y yo no era amigo, ni pariente, ni conocido, era un empresario de unos 60 y pico de años en ese momento, y me dice: mira, está bien, lo vamos a hacer, pero cuando usted termine de edificar, de aquí a 3 meses, le empezamos a pagar. Es como que usted le diga hoy en día a alguien: haceme primero, vendeme el terreno, ok, te sale tanto, no tengo plata, y bueno, está bien, te cobro el precio de un alquiler, bueno, pero primero haceme la casa. ¿Usted entiende eso o no? Claro que ahora es la iglesia, pero imagínate que a usted le pase eso, estaría buenísimo, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó eso. No solamente con la casa, también me pasó con esta casa, sino también me pasó con mi casa propia. Me pasó con el vehículo. ¿Por qué? Porque cuando viene una revelación, va a desatar. Si encuentra un hombre de fe, va a desatar lo sobrenatural. El hombre terminó de construir, terminó de aceptar el trato. Cuando iba a empezar a edificar, dice este hombre, dice: mira, yo llego y encuentro toda la altura del lintel, las paredes, y de repente empieza a decir: vengo y encuentro de material. Y le pregunto: ¿qué está pasando? ¿Por qué es de material si era de chapa? Y el hombre dice: cuando estaba trayendo en el galpón, escuché una voz que me dijo: no me podés hacer algo tan feo. ¿Saben quién fue ese? Fue el Dios que alabamos y adoramos. Y así fue que nuestra primer construcción fue de material. Aleluya. Muchos en la casa lo saben, pero tal vez muchos de ustedes no lo saben. Fue edificado en un ambiente de fe. Te pongo ese ejemplo, como cientos de ejemplos hay que hemos visto en este lugar. Si le contara todos los testimonios de las maravillas que Dios ha hecho, quizás usted sea la única persona de fe en su familia. Quizás seas el único en tu casa que tiene verdaderamente fe. Pero ¿sabes qué? Si en una familia hay, aunque sea un hombre de fe, una mujer de fe, Dios puede hacer la diferencia. Dios solamente necesita a alguien de fe, que cuando se suelte la revelación, esa persona en medio de la familia, muchos critican, murmuran, se quejan contra Dios, pero hay uno que se levanta y dice: yo no me voy a quejar, yo no voy a murmurar, y voy a comenzar a recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Aleluya. El propósito de la prueba, todo tiene un porqué. Había una prueba, pero esa prueba tenía un propósito. Y uno de los propósitos que tenía la prueba es que Dios le iba a dar un estatuto nuevo al pueblo de Israel. Le iba a declarar una ordenanza. Y le iba a decir: como les dijo, todas las enfermedades que estuvieron sobre Egipto no estarán sobre ustedes, si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová su Dios, e hicieren conforme a todo lo que he escrito, y no se apartan de ella. Entonces yo seré para ustedes Jehová Rafa, Jehová su sanador. Entonces seré para ustedes. Aleluya. Siempre que viene una prueba, es necesario encontrar un hombre o una mujer de fe.
Abraham tuvo la prueba de tener que llevar a su hijo Isaac al monte y subir en ese lugar. Y ya sabe que estaba, dice, con el cuchillo listo para sacrificar. Pero de repente se oyó una voz del cielo que dijo: Abraham, detente, sabemos que amas a Dios. Y vino el decreto de Dios y afirma, dice, y eso significa que lo dice por segunda vez. Y afirma el Señor: te haré padre de multitudes, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, por cuanto le creíste a Dios y obedeciste. Una prueba, se le vino una revelación, halló fe, y desde ese momento Abraham dijo: Jehová Jireh. ¿Cuál es? Santiago capítulo 1 versículo 2. Diga conmigo: la prueba está en la agenda de Dios, porque hay una provisión para mí. La prueba está en la agenda de Dios, porque hay una provisión para mí. Santiago, y voy terminando, 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién está de acuerdo con Santiago? Con el apóstol Santiago. ¿En qué momento estaba Santiago para escribir semejante cosa? Al que le agarró el COVID, ay, gracias Señor, gloria a Dios. Allá en diversas, en gozo. No, Señor, sáname, estábamos, ¿verdad? Señor, libérame. ¿Quién se reía? Nadie. O no sé, siempre hay uno que dice: yo me reía, pastor. Bueno, está bien, usted sí. Pero a mí que me pasó cruzar esa prueba, sé lo que es la prueba. Entonces, si lo miro a Santiago y digo: Santiago, no estoy tan contento de haber pasado por esa prueba, pero en medio de la prueba, sin la queja, sin la murmuración, sino que pidiendo a Dios el milagro, en medio de la prueba vino la provisión. La pastora contaba el testimonio que ella veía como los ángeles descendían y ponían paños en medio de la fiebre. Yo le decía a la pastora, en un momento dado había tanto dolor que sentí en mi corazón y en mi espíritu y en todo mi cuerpo un escalofrío que se me puso toda la piel de gallina. Y era que no podía ni siquiera dormir del dolor en el vientre, en el estómago que tenía. Y decía, una de las cosas que ni siquiera estaba orando, decía: mañana no voy a tomar ni mate, ni café, ni nada. Y de repente empiezo a sentir todo un escalofrío en mí. Y escucho una voz que me dice: te estoy sanando. No fue al día siguiente, fue en el mismo instante que recibí. Es como que dije: wow, estoy sano. ¿Qué pasó? Estoy sano. Y me empecé a gozar, porque la prueba, tenemos que entender lo que dice el apóstol Santiago. Pero si leemos un poquito más, le vamos a entender un poquito más. Sigamos leyendo, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra. Diga conmigo, lea conmigo el verso 4, porque esto es clave. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que si tan solo tenías fe, dile al que está a tu lado: tienes la mitad. ¿Qué te falta ahora? La paciencia. Aleluya. Si usted es un hombre o una mujer de fe, ya tenés la mitad. O sea que ya estás a la mitad del camino. Ahora lo que va a ser perfeccionado hasta alcanzar la obra completa es la paciencia.
Porque nosotros, como la comida rápida, queremos ya, queremos que el delivery venga rápido, queremos que nos cocinen. Y ayer le pedimos comida ahí a algunos de los empresarios que tenemos aquí, y estábamos mirando la hora. Claro, pero tiene que prender la cocina, tiene que preparar la comida, y que tiene encima, vivimos lejos. Pero cuando usted tiene hambre dice, ya viene, ya viene, ya viene. ¿O no? ¿Te debe pasar, hija, o no? Te escriben por ahí, ¿te falta mucho? ¿Qué le falta a esa persona? Paciencia. Queremos que Dios haga rápido todas las cosas. Así diga conmigo, si tengo fe, ya tengo la mitad. ¿Qué más vamos a necesitar? La paciencia. Pero entonces Dios te va a llevar al lugar de la provisión para que recibas lo que te hace falta. Y cuando te lleva al lugar de la provisión para que recibas lo que te hace falta, no siempre es lo que yo estoy esperando que sea, ni a la manera que yo quiero, sino que ahí es la provisión de Dios viene, pero no viene como yo quiero. Tal vez usted estaba esperando que alguien te tire una soga, y esa persona que estaba esperando no fue, sino que Dios usó otra persona para poder bendecirte. No siempre viene de donde usted quiere o como quiere. Si solo tienes la mitad, entonces Dios te va a llevar a que logres la otra mitad, la de la paciencia. Amén. ¿Cuántos se gozan por la mitad que ya tienen? La prueba te va a llevar a la otra mitad. Y cuando venga la prueba, usted haga la sonrisa. Tengo la otra mitad, que por la otra mitad hay que pelearla en la paciencia. El árbol era el árbol que representa el árbol de la sanidad. Y dice algunos estudios que representan a Cristo. Y yo creo que así como Moisés, al ver el árbol y ver ese madero, como dice la escritura, y al tirar sobre las aguas vino la sanidad, también vino la sanidad sobre nuestra vida cuando Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados y pagó por nuestra deuda. Porque en Deuteronomio 21:22 dice: maldito todo el hombre que muere en un madero. Y maldito se hizo para que usted y yo en él seamos benditos. Y ese madero también representa la provisión de Dios para usted y para mí. Y ese madero de Jesús representa allí donde Jesús murió para que tú y yo vivamos, donde fue desnudado de sus ropas para darnos una vestidura sacerdotal de santidad, donde fue avergonzado para que usted y yo recibamos esa dignidad, donde fue herido para que usted y yo en él seamos sanos, donde él fue separado del Espíritu de Dios para que usted y yo estemos unidos en un mismo sentir y seamos reconciliados con nuestro Padre. Así, en ese momento que Jesús estaba entregando su vida en la cruz, él también representa ese árbol, ese madero donde está mi provisión. Aleluya. Si acaso te sientes avergonzado por lo que has vivido, por lo que está viviendo, por lo que sucedió, quiero decirte que tienes que venir al madero de Jesús. Si tal vez estás cansado de las circunstancias, de las situaciones en las que vives, tienes que venir al madero de Jesús. Porque ese lugar es el lugar del intercambio, el intercambio de la cruz. Aleluya. Termino con esto. Dios, el proveedor, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Verso 26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué tremenda revelación que recibió Moisés. La verdad que no fue poca, sino fue una gran revelación. No solo encontró la provisión de Dios preparado para él y Israel, quién sabe cuántos años estuvo ese árbol ahí, sino que también se encontró con el proveedor, cuando le dijo: yo seré tu sanador. Y el madero fue su provisión, pero el proveedor es Dios. Y entonces le dijo: seré tu sanador. No solamente terminó ahí la historia, sino que dice la escritura que avanzaron un poquito más y ahí se encontraron con una tremenda provisión: 12 fuentes y 70 palmeras. Dios siempre estará en el control de todas las cosas. Póngase de pie en esta hora. En Jesús vamos a encontrar todo tipo de provisión, pero el proveedor es nuestro Dios. Dios no quería que solo el pueblo conozca aquel que conozca al Dios de milagros y que tengan una experiencia de milagros, de sanidad, de restauración, de provisiones, sino que Dios siempre quiere que usted y yo tengamos un encuentro con Él. Yo no sé cuál es el ambiente en el que estás hoy, no sé cuál es la prueba, pero tal vez la respuesta está delante de ti, pero tu queja, tu enojo, tu crítica, tu murmuración hizo que no veas la solución, no veas la respuesta. Pero si hoy le dices: Señor, perdóname, si este mensaje es para alguien que lo está recibiendo en este día, usted le puede decir: Señor, perdóname, no me voy a quejar más, voy a comenzar a orar, porque quiero esa revelación. Cuando la revelación venga, necesitará encontrar un hombre o una mujer de fe, y por más loco que sea, cada vez que Dios dice algo, por más insólito que sea, es porque Él ya tiene tu provisión. Y por último, si te encuentra en revelación y en fe, va a perfeccionar la paciencia para que la obra sea completa, para llevarte a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Adoramos por un momento. Gracias, Jesús. El que me levanta, el que me da paz, Adore la iglesia en esta me da noche. seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene.